Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén fantásticos, llenos de energía y listos para otro vídeo que, como siempre, les va a traer el chisme más fresco y jugoso del mundo del espectáculo. Hoy nos sumergimos en el fascinante y a veces complicado mundo de las celebridades turcas y nos enfocaremos en la vida de una de las actrices más queridas y talentosas del momento, Demet Özdemir. Y no solo vamos a hablar de ella, sino que vamos a desentrañar algunos detalles inesperados sobre su relación con el también famoso Oğuzhan Koç, su exmarido. Ya sé que el título les adelantó algo, pero créanme, hay tela que cortar y la verdad es que la historia da para mucho. Demet, como saben, es una actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y su belleza. Sus series, desde Erkenci hasta Doğu Kaderimdir, son éxitos asegurados y su vida personal, obviamente, genera muchísima curiosidad. Oğuzhan, por otro lado, es un cantante y actor muy popular en Turquía, conocido por su música pegadiza y sus participaciones en comedias románticas. Juntos formaban una de las parejas más mediáticas del país, un dúo que parecía sacado de una novela rosa. ¿Y por qué digo que vamos a hablar de algo inesperado que no fue impactante ? Pues porque en el mundo del corazón, a veces las cosas no son lo que parecen y las sorpresas pueden llegar a ser predecibles. Ya lo verán. En este vídeo vamos a analizar cómo una historia de amor aparentemente perfecta, de esas que vemos en las revistas y en las redes sociales, puede desmoronarse y cómo, en ocasiones, las señales de advertencia estaban ahí, a la vista de todos, aunque quizás nos negamos a verlas. Así que sin más preámbulos, preparen sus palomitas, sírvanse una bebida y abróchense los cinturones, porque este vídeo va a estar buenísimo. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo, y así no se perderán ningún chisme importante. Ahora sí, vamos a darle. Empecemos por el principio, como siempre. Demet y Oğuzhan se conocieron y comenzaron a salir en el 2021, y rápidamente su relación se convirtió en un tema de interés público. Era una pareja atractiva, talentosa y muy querida. Se les veía muy enamorados, compartiendo momentos románticos en redes sociales, asistiendo a eventos juntos, dedicándose mensajes tiernos. Vamos, la típica historia de amor de cuento de hadas, al menos en apariencia. Los medios turcos, siempre ávidos de buenas noticias y de contenido para alimentar el interés del público, se encargaron de construir una imagen idílica de la pareja. Las revistas del corazón se llenaban de fotos de ellos, los paparazzi los acechaban en cada esquina, y cada movimiento, cada gesto, cada palabra era analizada y comentado. La popularidad de ambos, sumada a la expectación generada por su relación, los convirtió en el blanco perfecto para la atención mediática. Después de un tiempo de noviazgo, en agosto de 2022, dieron el siguiente paso y se casaron en una ceremonia espectacular. La boda fue todo un acontecimiento, una celebración por todo lo alto con una puesta en escena que parecía sacada de una película. Las fotos, los vídeos, la fiesta, la decoración, los invitados famosos, todo parecía perfecto. La novia radiante con un vestido de ensueño, el novio emocionado, la música, las risas, la felicidad se respiraba en el ambiente. Pero como en muchas historias de amor, la realidad a veces dista mucho de lo que se muestra. Y aquí es donde entra lo inesperado y al mismo tiempo, lo no tan impactante. Porque, amigos, su matrimonio duró muy poco. En mayo de 2023, apenas 9 meses después de la boda, anunciaron su divorcio. Un shock. Un drama. Titulares en todos lados. O al menos eso es lo que esperábamos. La noticia corrió como la pólvora y los medios de comunicación se apresuraron a analizar, a especular y a buscar las razones de esta inesperada ruptura. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, o más bien, reveladora. Porque si bien el divorcio fue repentino para muchos, las señales de que algo no andaba bien ya estaban ahí, solo que quizás no les prestamos la atención necesaria. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues que muchas de las sorpresas que surgieron después del divorcio, en realidad, no eran tan sorprendentes para quienes seguían de cerca la relación, para quienes se tomaban el tiempo de analizar las sutilezas y los silencios. Comencemos con los rumores sobre incompatibilidad. Desde mucho antes del divorcio se especulaba que Demet y Oğuzhan tenían personalidades muy diferentes y que a veces les costaba entenderse.
Ella con una agenda de trabajo muy exigente, siempre activa, rodando series, viajando, participando en eventos, siempre en movimiento. Su carrera, en constante ascenso, la mantenía ocupada y la llevaba a diferentes lugares y proyectos. Él más tranquilo con sus propios proyectos musicales y sus incursiones en la actuación, pero con una vida un poco más relajada, quizás disfrutando más del tiempo libre y de la tranquilidad. Esta diferencia en sus estilos de vida, con el tiempo, pudo haber pasado factura a la relación. La dificultad para encontrar tiempo de calidad juntos, los distintos ritmos de vida, las prioridades divergentes, todo esto pudo generar fricciones y desencuentros. ¿Cómo compatibilizar la agenda frenética de una estrella de televisión con la rutina más pausada de un músico? Esa fue la pregunta que muchos se hicieron. Otra cosa que se comentó mucho fue el tema de las expectativas. Cuando dos personas se casan, siempre hay ciertas expectativas sobre el futuro, sobre cómo va a ser la vida en pareja. Cada uno llega con sus sueños, sus anhelos, sus ideas sobre lo que significa el matrimonio. Quizás Demet y Ouzhan tenían visiones diferentes sobre el matrimonio, sobre cómo debían ser sus roles, sobre el tiempo que debían pasar juntos, sobre la forma de enfrentar los desafíos y las decisiones importantes. Y al final esas expectativas no se cumplieron, lo cual pudo generar frustración, resentimiento y finalmente distanciamiento. Es crucial recordar que el matrimonio es una construcción conjunta, un acuerdo tácito y explícito sobre cómo se va a vivir la vida en pareja. Si las expectativas de ambos no coinciden, si no hay una negociación y una adaptación constante, la relación puede verse seriamente comprometida. Además, los medios turcos, siempre atentos a los detalles, comenzaron a señalar ciertas dinámicas entre ellos. Por ejemplo, se hablaba de celos, de desacuerdos en decisiones importantes. La presión mediática, al ser una pareja tan expuesta, pudo haber afectado negativamente su relación, exacerbando cualquier conflicto o problema existente. La constante atención de los medios, la intromisión en su vida privada, las especulaciones y los chismes, todo eso puede ser muy desgastante para cualquier pareja, pero aún más para aquellas que se encuentran en el ojo público. Y claro, la presión de sus fans, que esperaban un cuento de hadas y se sintieron, en cierta medida, decepcionados. Los seguidores de Demet y Ouzhan habían invertido emocionalmente en su relación, y la ruptura les generó tristeza y desilusión. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de especulaciones y de análisis sobre lo ocurrido. La idealización de la pareja, la expectativa de una felicidad perpetua, la presión de ser la pareja perfecta, todo eso pudo haber contribuido a la dificultad de mantener la relación. El ideal romántico que se proyecta en las redes sociales, las fotos idílicas, los mensajes de amor, las muestras públicas de cariño, todo eso, aunque parezca bonito, puede generar una presión enorme en la vida real. La perfección es inalcanzable y las parejas, como cualquier ser humano, tienen sus altibajos, sus problemas, sus momentos de crisis. Entonces, ¿qué fue lo inesperado que no fue impactante ? Pues que al final, el divorcio no fue una bomba repentina, sino la consecuencia lógica de una serie de factores que, si hubiéramos prestado atención, ya se veían venir. Y aunque nadie quiere ver el final de una historia de amor, en este caso, la separación, lamentablemente, no fue tan sorprendente como se esperaba. Después del divorcio, cada uno ha seguido su camino. Demet, por supuesto, sigue triunfando en su carrera, con nuevos proyectos y desafíos. Su talento y su perseverancia la han convertido en una de las actrices más solicitadas y admiradas de Turquía. Y Ouzhan también ha seguido adelante con su música, lanzando nuevos sencillos y proyectos personales. Ambos, con la madurez de la experiencia, han aprendido de la situación y siguen adelante, enfocándose en sus carreras y en sus vidas personales. Ahora, volviendo al tema principal del vídeo, me gustaría analizar un poco más a fondo algunas de las revelaciones que surgieron después del divorcio. Por ejemplo, se habló de la importancia de la comunicación en la pareja. Muchas veces en el día a día, dejamos de lado la comunicación, damos por sentado que el otro sabe lo que pensamos y sentimos. Y esto a largo plazo puede generar malentendidos, frustraciones, resentimientos y finalmente conflictos. La comunicación efectiva es la base de cualquier relación sana, y si no existe, los problemas se acumulan y se enquistan. También se habló del respeto a la individualidad. Es fundamental que cada miembro de la pareja pueda mantener su independencia, sus intereses, sus amigos. Es necesario que cada uno tenga su propio espacio, su propia vida, sus propios proyectos, para no sentirse ahogado o limitado.
Si uno de los dos se siente asfixiado o coartado, la relación puede verse afectada negativamente. El respeto a la individualidad es clave para la felicidad individual y para la armonía en la pareja. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la importancia de la compatibilidad. No es suficiente con sentir atracción física o admirar al otro. Es necesario que exista una conexión profunda, que compartan valores, que tengan metas similares, que se entiendan, que se apoyen mutuamente, que tengan una visión compartida del futuro. Si no hay una compatibilidad real, la relación puede ser muy difícil de sostener en el tiempo. La química, la atracción, la admiración son importantes, pero no son suficientes. La compatibilidad es la clave para una relación duradera y feliz. En resumen, lo que la historia de Demet y Othman nos enseña, es que el amor es un camino lleno de desafíos, y que no siempre los cuentos de hadas terminan con un vivieron felices para siempre. A veces hay que tomar decisiones difíciles, aunque duelan, para poder ser felices y seguir adelante con la vida. Y aunque el final no haya sido el que todos esperábamos, lo importante es que ambos, Demet y Othman, han encontrado la fuerza para seguir adelante, para aprender de sus errores y para seguir buscando la felicidad, cada uno por su lado. Es una lección valiosa para todos nosotros, un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas y que no hay fórmulas mágicas para el amor. Hay que trabajar en la relación, hay que comunicarse, hay que respetarse mutuamente y hay que estar dispuestos a adaptarse y a crecer juntos. Y sobre todo hay que ser fieles a uno mismo y buscar la felicidad, sin importar lo que digan los demás. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de las celebridades turcas. Espero que este análisis les haya dado una nueva perspectiva sobre la relación de Demet y Othman, y sobre la complejidad del amor en general. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Qué creen que falló en la relación de Demet y Othman? ¿Creen que la presión mediática influyó en su divorcio? ¿Qué consejos les darían a las parejas que están empezando o que ya llevan tiempo juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. Compartan sus opiniones y experiencias. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.